Miren, uno ha visto y ve en muchas de las entrevistas que nosotros tenemos por allí en el ministerio, directores que tienen de verdad un reconocimiento por parte del resto de los actores institucionales muy importantes. ¿Y saben por qué? Porque sean estudiantes o sean padres, le reconocen a la directora y reconocen en la escuela que están investidos de autoridad pedagógica, no de autoridad en vacío, de autoridad pedagógica, porque han logrado construir una simetría que les permite, desde el lugar de la simetría, habilitar en los otros actores la posibilidad de intervención. Pero también hemos visto la otra contracara, ¿sí? Y uno trae ejemplos. Ayer en una reunión que teníamos con la escuela, también participaban los padres. Y miren, yo escuchaba, de verdad, creo que quien conducía la escuela, por lo menos eran 2 padres que estaban en la reunión, ¿sí? Y ¿saben qué? Y voy a dar ejemplos. Los papás, uno de los papás hace actas, ¿sí? Lo contaba. Yo, cuando hablo con la señorita, yo levanto un acta y que me firme la señorita. Un acta. A ver, profes, cuando nosotros nos corrimos de la autoridad, cuando en realidad el papá hace un acta, que de dónde sacan la palabra acta, digo. Claro, después entendimos, digo, porque vieron que todo se explica con todo. Como la mecánica por la cual se vinculan los equipos, el equipo directivo, directora y vice, es a través de actas, también los papás prestan oído a esto. Y bueno, si entre el equipo directivo hay actas y no hay acuerdos, los papás aprendieron que cuando hablan con una maestra, también tienen que levantar actas, ¿sí? Entonces, tenemos un problema, lo tenemos en la sociedad y la escuela no es ajena de esa temática. Hay una crisis de autoridad tan importante que se desdibujan en la propia institución. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, los cercos, vuelvo a los primeros movimientos? ¿Por qué tomé la idea de los movimientos que lleva a cabo una institución? Porque si nosotros no complejizamos el análisis, no podremos contribuir desde el lugar de responsabilidad que tenemos cada uno, poder solucionar los conflictos que surgen en la escuela. Los cercos marcan también los lugares de autoridad de cada uno. Cuando esos cercos están desdibujados, la verdad que aparecen estos modos, ¿sí? Papá que hace acta, papá que dirige prácticamente la escuela, que evalúa además, bueno, cómo debe organizarse la unidad pedagógica en la escuela. Difícil, ¿no? Difícil. Ahora, significativo. 4 horas de reunión. Adultos, padres, docentes. En ningún momento hablamos de los estudiantes. El problema siempre estuvo en los vínculos. Padres con equipo directivo entre sí, de los estudiantes. Vuelvo. Un proyecto común que identifique claramente cuál es el nivel de especificidad que tiene una escuela. ¿Y cuál es el nivel de especificidad que tiene una escuela? Garantizar que los niños, jóvenes o adultos que asistan a esa institución logren los mejores aprendizajes. Si nosotros no ponemos el foco ahí y no especificamos, lo que aparece
se pierden los cercos y aparece esta confusión entre los modos en que los distintos actores se vinculan y sobre todo, miren lo serio del tema, quitar la preocupación de cuál es nuestra tarea. Y hay tanta energía y desgaste puesto en cómo resolver la situación de los vínculos que en realidad uno lo que observaba es docentes que portaban un importante nivel de angustia, porque en realidad de lo que estábamos hablando no es cómo mejorar la escuela, sino cómo mejorar los vínculos, cómo, bueno, en realidad cómo resolver los conflictos internos. Entonces, conducir la escuela es garantizar condiciones de gobernabilidad. Para eso tengo que ser un líder pedagógico, distribuir liderazgo, generar equipos de trabajo. La verdad, no se puede conducir una escuela si no tenemos equipos de trabajo. No se trata que trabaje con este y este, que son con los que más simpatizo, porque la escuela es una comunidad de profesionales, no una comunidad de amigos. Cuando yo instalo los vínculos entre los docentes como lugar de amigos, corro el problema de entrar en un terreno de subjetividad que cuando quiero instalarme en el lugar de la simetría, no puedo porque hay otros vínculos. Y ahora voy a hacer una referencia a una cuestión importante ligada a los vínculos. Ustedes estuvieron en el día de ayer haciendo, bueno, una de las conferencias de la licenciada Greco tiene que ver con clima institucional. Fíjense, las evaluaciones nacionales, internacionales, esas que a veces criticamos y que en realidad no lo entendemos como un insumo, pero importantísimo por la mirada externa que trae a la institución y que nos permite salir a veces de la endogamia que tenemos dentro de la propia institución y que nos muestra un indicador y nos propone desafío, no es que nos define como escuela, es un indicador más que aparece en la escuela. Esas evaluaciones, lo que además de evaluar las áreas centrales de aprendizaje de nuestros estudiantes, también develan o estudian factores asociados al éxito o al fracaso. Uno de los factores que tiene mayor correlación con los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes es el clima institucional. Y el clima institucional no se refiere a los vínculos personales. Da cuenta de si tengo metas comunes, claridad sobre qué nos proponemos en términos de los aprendizajes que deben ser logrados por nuestros estudiantes, cuáles son las normas que hemos acordado, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que tienen cada uno de los actores institucionales y los modos de resolver las situaciones conflictivas. En esa línea definimos lo del clima institucional y fíjense, uno de los temas, y no hay, porque me están diciendo que me parece que tengo que ir cerrando, hay dos preguntas que se incorporaron aquí y tiene que ver con inclusión, y yo reemplazaría la palabra resultados por calidad. ¿Sí? La Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación estableció dos conceptos que son claves para entender la educación. Primero, que es un bien social. Segundo, que es un derecho individual. Todos los niños, jóvenes y adultos de este país, de esta provincia,
tienen el derecho a ser educados. Por lo tanto, la inclusión aparece como un concepto de tanto valor para poder entender de que todos los sujetos, más allá de las condiciones de vida de esos sujetos, tienen el derecho a ser educados en una institución escolar. Ahora, el problema es si nosotros creemos que la inclusión es a cualquier costo. En realidad, la inclusión solo lo es cuando, además de tener al alumno en la escuela, garantizamos que aprenda lo que tiene que aprender en los momentos en los que hay que aprenderlo. Por lo tanto, la palabra inclusión y calidad conforman dos caras de una misma moneda. Y a veces uno escucha, lo hemos escuchado, lo hemos discutido con los directivos, bueno, pero a nosotros nos dicen que hay que tenerlo a como dé lugar. Miren, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inclusión. Si nosotros no tenemos el resguardo de entender que inclusión supone calidad, de que estemos en nombre de la inclusión solapando las condiciones que excluyen. La distancia, el límite entre inclusión y exclusión es tan finito que uno puede estar diciendo que incluye, pero, por ejemplo, poniendo en juego en nuestros estudiantes aprendizajes de muy baja densidad. Y entonces la inclusión no es inclusión. Si nosotros reproducimos circuitos de la pobreza, si tenemos escuelas pobres para niños pobres, evidentemente el límite entre inclusión y exclusión se desdibujan totalmente. Y a veces lo enunciamos en nombre de la inclusión. Por otro lado, también y en nombre de la inclusión, y aparece ahora sí, digo, un indicador, lo venimos hablando mucho con todas las instituciones educativas. Vieron que cuando uno piensa de cómo se construye la línea del fracaso escolar, uno dice, comienza en la repitencia, los niños y jóvenes acumulan sobreedad y esto termina siendo una de las causas del abandono escolar. En realidad, hoy tenemos que poner un indicador que antecede a la repitencia y tiene que ver con las inasistencias reiteradas de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque las trayectorias interrumpidas que llevan muchos de nuestros estudiantes son la causa, obvio, de que terminen fracasando y por lo tanto repitiendo. Y comenzamos toda la serie. Y sin embargo, decimos que es en nombre de la inclusión. Ayer me decía el director general, el director general de secundaria, estoy autorizando, tengo que autorizar porque en realidad no se tomaron las acciones a tiempo, un estudiante de escuela secundaria que tiene 46 faltas, 46. Ustedes díganme cuánto tiempo faltó a la escuela, ¿sí? 2 meses y medio, prácticamente. ¿Esas son trayectorias interrumpidas? Absolutamente trayectorias. No quiero, además, sumar las inasistencias que provocamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Los vacíos, digo, que dejamos en los procesos. Estoy hablando desde los estudiantes. El problema es, ¿actuamos a tiempo? ¿Sí? Hoy, todos los autores, no es que lo decimos nosotros, este ministerio, digo, me parece que en esto, como somos profesionales,
tenemos también que profundizar en esta línea, que tenemos que insistir en trabajar oficio de estudiante. Y cuando hablamos de oficio de estudiante, decimos que hay que enseñar en las escuelas que los alumnos tienen que ir todos los días a la escuela. Y ustedes dirán, pero esto es obvio. No, no manejemos lo obvio. En realidad, hoy la asistencia es un contenido a ser enseñado y nosotros estamos haciendo profundas revisiones porque cuando un chico llega a la escuela secundaria parece ser que le cambiamos la indicación. Mire, acá tiene 15 días, tiene que pedir tal cuestión, bueno, todo el reglamento que ustedes conocen. Y sin embargo, en la escuela primaria no le estamos pidiendo esta consideración. Y a veces parece ser que el chico puede faltar mucho tiempo y cuando regresa a la escuela no hay una estrategia destinada a atender, lo habrá seguramente por parte de muchos docentes, lo que quiero decir desde el sistema se lo estoy diciendo, sino que pareciera ser que vuelve y, como decíamos ayer, seguimos, ¿sí? En realidad, esto nos coloca en el lugar de anticipar situaciones. Miren, profes, digo, si algo aprendido en este lugar es que, en general, actuamos cuando nos llega el agua acá, ¿sí? Lo que no podemos todavía como institución, escuela, es poder anticipar las situaciones de conflicto. No es que las instituciones no tienen conflicto, claro que lo tienen, es propia de la vida institucional. El problema es que nosotros tenemos que poner en evidencia los conflictos y un directivo garantiza condiciones de gobernabilidad con su equipo docente cuando puede hacer visible las dificultades que tenemos. Porque a veces, y ya que estamos en un congreso de buenas prácticas, a veces miramos proyectos que en realidad, preguntados, bueno, muy bien, muy interesante. Cuando usted, la escuela, su directivo, lo pensó, ¿a qué problema le estaban dando respuesta? ¿O era porque, bueno, esto es lo que sé hacer mejor, esto es lo que me sale mejor, me parece que voy a enganchar a los chicos, pero en realidad no pudimos identificar cuáles son esos puntos de fragilidad que tiene la institución, en la que tenemos que poder atender y poner especial hincapié para un objetivo que es objetivo central de toda nuestra tarea: lograr mejorar los procesos de aprendizaje como productos también de revisar nuestras propias prácticas de enseñanza, porque me parece que eso lo que fundamentalmente nos está convocando la sociedad, a veces desde lugares que son disruptivos por los modos de concebir a la escuela, porque a veces se piensan en puntos de clivaje entre si son escuelas de gestión privada o son escuelas de gestión estatal. La verdad que el sistema es uno, las escuelas son públicas y más allá de su gestión, la verdad que la calidad educativa va a ser calidad cuando le garantizamos a todos y cada uno de nuestros estudiantes, más allá de su origen y más allá si va a una escuela privada o una escuela estatal, que efectivamente logre los saberes que le permitan ser un ciudadano crítico que aporte a mejorar las condiciones para una mayor justicia social. Gracias. Esto muy interesante en lo que se refiere a repensar el lugar de los docentes. La otra noche participaba de un panel con gente de la universidad y del ámbito del gremio docente, y en realidad coincidíamos, y me parece que es un concepto buenísimo,
que estamos en un momento de disputa entre los modos de ser docentes. Digo, la verdad, y es interesante como reflexión, disputa, el concepto es, bueno, estamos discutiendo profundamente cuál es el docente que se requiere en los escenarios actuales y estamos convencidos que no se tratan de malos o buenos docentes. Lo que se está disputando es qué entendemos por la función que debe cumplir un educador. Y en esas disputas, y sobre todo en la escuela secundaria, estamos discutiendo, porque se cambió el mandato fundacional de la escuela secundaria. El mandato fundacional indicaba que la escuela secundaria era selectiva, por lo tanto, legitimado el lugar, este sí, este no, este sí, y nosotros somos producto de esa escuela, ¿eh? Y además somos docentes que llevamos en el ADN ese modo de pensar la escuela secundaria. Se cambió el mandato, por suerte, esto es la vida democrática, permite esto, pero eso no implica, no está exento de complicaciones, porque ahora vienen estudiantes que no tienen historia previa familiar de haber asistido a este nivel y nos proponen desafíos. Y por lo tanto, si teníamos una forma de ser docente que respondía al modelo selectivo, cambiar estas prácticas para pensar de que debo trabajar con todos, pero trabajar con todos no es trabajar de manera homogénea, sino atendiendo a la diversidad que portan cada uno de nuestros estudiantes, no como problema, ay, mirá lo que ahora tengo que hacer, sino como un desafío interesante, pero me propone un problema pedagógico. Me parece que estamos viviendo, digo, un momento histórico de disputa sobre los modos de ser docente. Y esa disputa tiene que ver con que tendremos que hacer, y en ese camino de verdad estamos, por lo menos nuestro ministro todos los días nos pone en el desafío de pensar en esta línea, cómo mejoramos la formación docente, cómo apuntamos a que los institutos de formación docente mejoren la formación del docente de base, pero también quiero decir que los docentes se forman en el instituto, en la universidad, pero en el otro lugar donde se forman es en el trabajo, en el propio trabajo. Y el primer trabajo también marca los modos de ser docente. Y a veces nos pasa que recibimos al nuevo colega, y yo siempre digo, porque lo he vivido como directora, lo he escuchado, decirle, ya se te va a pasar, cálmate, ya se te va a pasar. Entonces, me parece que tenemos que asumir todos la corresponsabilidad de los nuevos desafíos que se plantean en los escenarios educativos y que nos dan la posibilidad a los que tenemos la profunda convicción de que la educación es la mejor herramienta que tiene una sociedad para cambiarle las posibilidades a muchos de nuestros chicos y sobre todo darle la posibilidad de pensar el proyecto personal, que podamos ser los mejores docentes comprometidos con los destinos de nuestros estudiantes. Por eso es bueno que estemos en disputa. ¿Sí? Gracias, Delia. Sencillamente y grandemente, gracias, Delia. Muchas gracias.